Ufrovisión presenta La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza. ¿Cómo están ustedes? Tenemos un invitado, bueno, que a mí me da gran satisfacción porque es un tremendo científico y eso es muy importante para nuestro país, para el mundo, para nuestro país y para nuestra región. Se trata del profesor Eugenio Fogel. Él es licenciado en física. Voy a leer algunas de las cosas de su currículum, ¿no? Porque es importante. Licenciado en física de la Universidad de Concepción, magíster en física y doctor en física de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Actualmente es profesor del Departamento de Ciencias de la Universidad de la Frontera y sus líneas de investigación son la física de la materia condensada y la física estadística. Es autor de más de 90 artículos publicados en prestigiosas revistas de ciencias internacionales y tiene 3 libros publicados. De manera que es una personalidad, es un hombre que sin duda ya por tener estos títulos tiene que tener una inteligencia superior al normal, desde luego, muy superior, y creo que va a ser muy interesante conversar con él algunos temas. Profesor, doctor, encantado de tenerlo por aquí. Gracias, Bernardo. Estoy muy cómodo acá en este lugar. En su universidad. Doctor, primera pregunta. ¿Cómo está la ciencia en Chile? La ciencia en Chile está en nuestra región. Está estancada. Es decir, tiene un muy buen nivel, pero yo creo que no estamos progresando al ritmo que tendríamos que hacerlo para llegar a ser realmente competitivos y poner la ciencia al servicio de la sociedad. Cuando digo está estancada, no estoy diciendo que estamos mal. Tenemos un muy buen nivel, pero tenemos bajo volumen. El volumen es bajo. Ya. ¿Y por qué es tan importante desarrollar la ciencia aquí y no traerla del extranjero? Yo creo que porque está la ciencia en el mundo. Claro. Yo creo que es cosa de mirar lo que pasa en los países. Elijamos cualquier país. Japón. Sí. Si miramos Japón, no tiene recursos naturales, salen a pescar afuera, no tienen gran minería, su agricultura es paupérrima porque tienen mucha limitación de espacio. ¿Y qué es lo que tienen ellos? Lo tienen en el intelecto, lo tienen en sus capacidades humanas, y entonces lo han desarrollado a través de tener productos que derivan de un alto nivel científico, a través de un desarrollo tecnológico. Aterrizando, ¿cómo podemos nosotros aplicar o sacar fruto de un gran estudio de la ciencia y de gran capacidad investigativa de la ciencia aquí en nuestro país? Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Y yo creo que ejemplos los tenemos en el pasado. Por ejemplo, cuando fue el terremoto del año 60, Chile quedó aislado. Recordemos, en esa época las comunicaciones eran todas alámbricas. Es decir, había un tendido que iba de poste en poste, llevando la información, sí, de telégrafo, que ya desapareció, y de teléfono, que ahora se hace de otra manera. Y cuando Chile quedó aislado en ese momento, surgió el cuerpo de radioaficionados, voluntarios, que prestaron un servicio extraordinario al país, comunicaron al país en ese momento. Y entonces el gobierno de la época se dio cuenta que las comunicaciones no solo eran importantes desarrollarlas para las Fuerzas Armadas, que las tenían en ese momento, pero que no podían llegar a los lugares, porque no había caminos, no había puentes, y tomó 2 medidas. Por un lado, liberó de impuestos de aduana, de importación, los equipos para radioaficionados, para que ellos pudieran acceder y conectar el país. Ya. Y segundo, creó, puso las medidas que terminaron por crear la carrera de Ingeniería Civil Electrónica en la Universidad de Chile, que habría de tener un tremendo impacto en el país. En ese momento la gente decía, ¿para qué electrónica en Chile? Si nosotros no tenemos industria electrónica. Esa es una manera, pero absolutamente chueca de ver las cosas, porque nosotros no necesitamos tener las cosas para poder utilizarlas, podemos desarrollarlas a partir de un cierto punto. Y yo creo que Chile llegó a ser potencia en telecomunicaciones gracias a ese par de medidas. Entonces yo creo que hay que replicar eso y hay que sacar ventaja de lo que nosotros podemos lograr en todos los ámbitos donde tenemos ventajas competitivas.
¿Nosotros tenemos alguna ventaja competitiva en tema de ciencia aplicado a los sismos? Yo creo que tenemos un enorme potencial en eso. Y yo acabo de empezar este año unas aplicaciones en ese tema, pero me voy a referir más bien al tema general. Chile es un laboratorio para estudiar sismos porque aquí es donde se produce la subducción de la placa de Nazca, que es la que viene debajo del Océano Pacífico, Sí. bajo el continente, que tiene la placa sudamericana o placa continental, y eso da lugar a la fricción entre las dos placas, la fricción en que una placa se mete debajo de la otra y produce estos sismos. Entonces, aquí obviamente lo necesitamos, esta comprensión, para diseñar nuestras construcciones y evaluar posibles zonas de riesgo. Lo necesitamos, pero al mismo tiempo podemos darle un tremendo servicio a la humanidad a otros lados. Por ejemplo, en este momento uno de los temas que nosotros hemos desarrollado es reconocer a través de los periodos que hay entre sismos, posibles periodos de anuncio de zonas que son riesgosas con una anticipación de hasta un par de años. No podemos predecir nosotros, va a haber un sismo en 2 años más. Lo que podemos decir, está entrando esta zona en riesgo que de aquí, en algún momento de aquí a 2 años puede. Y eso significa poder diseñar medidas, por ejemplo, de salvataje, medidas de simulación. A veces hay simulacros a lo largo de la costa para tsunami, hay simulacros en los colegios para el caso de terremotos, entonces podrían concentrarse en las zonas donde pudiera haber. Y eso también tiene implicancias en las construcciones, por supuesto. doctor, ¿a cuánto tiempo cree usted, si es que se pudiera anticipar, a cuántos años estamos de poder saber cuándo va a venir un terremoto? No sé, nunca con se una va a hora, lograr. con 2 días de anticipación. Nunca se va a lograr porque el modelo que nosotros tenemos, que funciona bastante bien, es este modelo de la placa que se va metiendo. Y esta placa que se va metiendo tiene cordilleras, tiene relieves. Y esas son las que quedan atascadas allí hasta que se libera. Ya. Y después que se libera viene este periodo de réplica. Hay gente que se preocupa, siguen las réplicas. Y yo siempre les digo, mire, es mejor que haya réplica, porque eso significa que volvió a quedar atascada, que sigue deslizándose. Y en realidad eso es lo sano. Entre más réplicas haya, ¿Mejor? más suave va siendo ese proceso. Ya. Cuando pasa más tiempo sin que haya, es cuando es más complicado el tema. Es cierto que cuando hay un gran terremoto, grado 8,5 o 9, en la escala de Richter, las posibilidades de que venga otro similar son mínimas. No, no es cierto, en el sentido de que generalmente hay varios puntos donde está agarrado este sistema de placas. Cuando hay un terremoto aquí, van a quedar otros puntos cercanos ahora aguantando. Pero nosotros no sabemos cuán fuertes son esos puntos. Y si ceden, van a dar lugar a un terremoto. De hecho, ha habido ejemplos. Cuando fue el año 1960, el 21 de mayo, Sí. hay un terremoto en Concepción y el 22 de mayo el de Valdivia. Enormes ambos. El segundo es el terremoto más grande registrado, desde que hay instrumentos registrados en la historia sísmica del mundo. Y fueron muy seguidos, pero en zonas distintas. Lo que es cierto es que en la misma zona es más baja la probabilidad, Ya. pero en una zona vecina puede ocurrir uno igual o más grande. O sea, en la zona del 27F es poco probable que haya otro terremoto de esa magnitud en el próximo tiempo relativamente breve. Y eso es lo que indican los estudios que estamos enviando a publicar. No así en Iquique. En Iquique estamos preocupados porque en Iquique se está retomando el tipo de actividad que había como 2 años antes del terremoto. Es decir, Iquique no relajó toda su energía. Entonces, Iquique para mí es más preocupante que Maule, digamos. O sea, podría venir un grado 8 o 9. Yo creo que sobre 7.5 estamos hablando, esos son Bueno, los eso es terremotos catastrófico. esos son los que preocupan. Sobre 9 ya es una catástrofe enorme. ¿Esa es la zona más peligrosa en estos momentos que ustedes prevén dentro de Chile? Sí, pero nosotros no tenemos un estudio. Lo que habría que hacer, esa sería una hermosa tesis de doctorado, es tomar todo el registro costero de Chile por la falla
y allí determinar dónde está el punto de mayor riesgo. Eso no lo tenemos determinado. Ahí tiene usted un ejemplo de dónde podemos realmente poner el énfasis para tener más conocimiento. Si tenemos más conocimiento vamos a tener mejor nivel de vida, eso es claro. ¿Existen suficientes recursos en el país como para desarrollar bien la ciencia? No, por supuesto que no. Nosotros tenemos recursos limitados y todos los años los recursos se hacen escasos. Todos los años excelentes proyectos quedan sin financiamiento. Tenemos en este momento una gran cantidad de estudiantes haciendo doctorados en Chile y en el extranjero, pero yo no atisbo las políticas para absorber esta gran cantidad de recursos humanos desarrollados al más alto nivel. Yo no veo en el país un instituto del cobre, por ejemplo, que haga uso de lo que es nuestro principal recurso, que lo lleve a las aplicaciones más pequeñas y más grandes, aplicaciones de mercado incluso. O sea, cuando hablo del Instituto del Cobre no me imagino solamente gente con delantal blanco trabajando allí, Sí. también con traje y corbata, o sea, de toda la gama de los conocimientos. Y es lo que han hecho en México con el Instituto del Petróleo, en Colombia con el Instituto del Café, por mencionar dos ejemplos a nuestra escala. ¿Eso ayudaría a aplicar inteligencia al cobre para, digamos, en vez de sacar el material bruto, sacar un material mucho más rico, más caro, más valioso? Por supuesto que sí. Por ejemplo, pequeñas partículas de cobre a escala nanoscópica. Nanoscópica quiere decir algo que no lo alcanza a ver el microscopio. Está mucho más abajo de las bacterias o qué sé yo que miramos en el microscopio. Tomemos que es una milésima parte de una bacteria, por ilustrarlo al público de alguna manera. A esa escala, si nosotros ponemos partículas de ese tipo, y no estoy hablando de ciencia ficción, se hace en nuestros calcetines, en nuestra ropa interior, resulta que son bactericidas, es decir, nos ayudan a combatir enfermedades. Hechas de cobre. Hechas de cobre. Y es así. Es decir, ese es un ejemplo, un pequeño ejemplo de lo que puede ser el cobre. Otras nanopartículas se usan en envases, en los plásticos con que se envasa fruta, por ejemplo, y se exporta de Chile al extranjero, con el propósito justamente de que bacterias no contaminen y el producto llegue en mejor condición al mercado. Nos estamos acercando, doctor, a la nanotecnología. Le voy a pedir que hagamos una pequeña pausa. Espéranos, por favor, un momento y ya estamos de regreso.